Rumbo al 26 de octubre, resta que se oficialicen, ¿sí?, la lista de los candidatos. Ya se ha realizado la presentación y la Secretaría Electoral hará lo propio el próximo viernes, cuando queden oficializadas las 11 listas, de ser así, las 11 listas que buscan llegar a la Cámara de Diputados, la Cámara Baja del Congreso de la Nación, donde Misiones va a renovar 3 bancas. Así que, bueno, vamos a ir conociendo en estos días a quienes son candidatos. Y en esta oportunidad abrimos el programa de hoy hablando precisamente de esto y presentando a una candidata. Ella es Rosario Villalba, candidata a diputada nacional, suplente del Frente Renovador. ¿Cómo estás, Rosario? Buen mediodía. Todo bien, buen mediodía. Bien. ¿Es la primera vez que sos candidata? No, yo fui candidata a concejal hace 2 años por fuera del espacio y ahora, bueno, vino esta propuesta, así que la acepté porque, bueno, creo que es un momento muy importante que no hay que dejar de pasar. ¿Cómo ves a la política? Para mí la política es muy importante. De muy chica me involucré, comencé a militar, entendí que la política es la mejor herramienta para cambiar aquellas cosas que nos parecen injustas. De muy chica lo que yo identificaba como una injusticia me molestaba y quería hacer algo al respecto, y bueno, se cruzó en mi camino el proyecto peronista y fue el lugar donde me sentí más cómoda y a partir de ahí comencé a militar. Te identificaba tus sí, pedidos, 100%. tus luchas. Sí, 100%. Tenía 14 años cuando comencé a militar, era muy chiquita. En tu casa se habla mucho de política, venís de una familia política. Vengo de una familia política, pero cuando yo era muy chica, en ese momento mis viejos no hablaban con nosotros de política. Obviamente hablaban entre ellos. A mí me pasa casi de casualidad que ingreso a la política y bueno, fue un poco también una sorpresa para ellos. Pero bueno, siempre milité casi todo el secundario. Mira. Y después, bueno, cuando me fui a estudiar a Buenos Aires, militancia universitaria y bueno, seguí, acá estamos. ¿Y qué opinión te merece la juventud o la gente grande también, que por ahí se enoja con la política, con los políticos, que cada vez que se va a hablar de política pone justamente así como una barrera? A alguien hay que echarle la culpa, me parece. Y creo que muchos políticos también hacen todo lo posible para darles de comer a aquellos que dicen que la política es el problema. Pero no, la política no es el problema. A veces hay nombres propios que claramente no tienen que servir para la generalización, pero también es cierto que se intenta, ¿no?, echarle la culpa al político o a la política en general por parte de los medios de comunicación y otros sectores de poder, pero la realidad es que la política es la herramienta más democrática, y cuando digo democrática me refiero a que está al alcance de todos para poder hacer algo por el otro, también por uno mismo. Es una realidad, ¿no? A veces nos incomodan muchísimas cosas y no sabemos cómo involucrarnos. Bueno, haciendo política es una buena forma. ¿Cuántos años tenés? 27. 27 años. Así que, ¿y con qué te identificás? ¿Con qué referentes políticos te identificás? En la historia de nuestro país, no necesariamente ahora, ¿no? Bueno, ni hablar con los referentes del peronismo, ¿no? Pero particularmente acá en la provincia, para mí, va a sonar un poco chupa media, pero para mí es un honor ir en la lista con Óscar Herrera, porque conozco su trayectoria, conozco su militancia, y que él lleva las banderas que a mí también me interpelan, como son la salud, la educación pública. Él viene de la universidad pública, de la escuela pública, fue ministro de salud, con todo lo que significa. Creo que una de las grandes banderas de nuestra provincia es la salud que tenemos, no solamente para los misioneros, sino que por ahí cuando viene gente de afuera, o sea, es derivada de afuera, y se sorprenden con lo que tenemos acá. Creo que en muy pocos lugares pasa que del privado derivan al público, porque el público tiene mejor atención o más complejidad. Entonces, para mí es un orgullo ir en la lista con él, realmente. Bueno, una lista que lleva también una variedad de ideas, ¿no?, de proyectos, y que eso hace también al enriquecimiento del espacio. Sí, y yo creo que tiene mucho que ver con entender que eso es el misionerismo, ¿no? Digo, cuando el misionero votó a presidente fue muy contundente con lo que eligió, me parece, y hay que respetar también eso. Y están en la lista de estas personas que van de la mano con las ideas del gobierno nacional, ¿no? Con las cuales, por supuesto, yo no estoy de acuerdo, como un montón de personas que están dentro del frente. Y esa es un poco la idea de esta lista, representar a todos los misioneros, ser coherentes con cómo se viene votando. Y también esto, mientras más amplio sea,
más te asegurás de que sea un gobierno no partidario o para unos pocos, sino para todos. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que le repito mucho, que es que también donde todos piensan igual, probablemente nadie esté pensando realmente. Así que un poco se celebra eso. ¿Qué te preocupa como joven de la sociedad de la Argentina en la que vivimos? ¿Hasta qué hora tenemos el programa? Mira, te voy a empezar hablando acerca de por ahí las cosas que me preocupan como joven. Primero, el acceso a la vivienda, me parece que es un problema. Me preocupa las condiciones laborales en las que estamos, me preocupa que hayan cambiado de una forma estrepitosa. Antes, cuando pensábamos en trabajo, pensábamos en el empleo remunerado, con los derechos que están en el 14 bis, bla, bla, bla. Eso no existe más. Con el tema del monotributo y demás, se encubren muchas veces relaciones laborales. Lo dije el otro día en una nota, yo trabajo desde que tengo 17 años, jamás tuve caja navideña, aguinaldo, esas cosas no existen. Para mí, para un montón de jóvenes. Se habla mucho ahora de la baja de la natalidad. Bueno, sí, en gran parte también tiene que ver con el hecho de que no estamos en un contexto donde se den las cosas para querer tener hijos. ¿Por qué? Por esto. Claro. El laburo es precario, malos sueldos, no es accesible alquilar. Digo, hoy uno al alquiler le destina más del 60% de su sueldo. Pensar en tener casa propia es casi imposible. Esas cosas me preocupan como joven. Y como mujer también siento que hay una bajada de línea muy violenta. Se desmantelan todas las políticas de cuidado hacia la mujer, hablando de violencia de género, hablando de las brechas salariales, hablando acerca de logros como fue en su momento la jubilación a amas de casa y demás, que realmente para mí es muy preocupante que se vaya retrocediendo en estas materias, cosas que creíamos quizás saldadas y no. Así que bueno, esas cosas me preocupan. Bueno, hoy hay una marcha, hay una vigilia en Buenos Aires por el veto a la discapacidad. Hoy temprano se reunieron nuevamente en la Plaza 9 de Julio. Hay un pedido por parte de la sociedad de que hay cuestiones que no se van a negociar, y pasa justamente por esto, por la jubilación, por el veto presidencial. ¿Qué opinión te merece justamente el accionar del gobierno nacional, el presidente con el veto, la postura que deben tener los diputados? Bueno, nuestro partido, el Frente Renovador de la Concordia, adelantó que van a acompañar, para que no salga el veto, digamos, el no veto, para revertirlo, digamos. Lo escuchaba a Oscar, que hoy es su cumpleaños, le mando un beso enorme, y que decía que el mejor regalo de cumpleaños que le pueden dar es que voten a favor de la salud y la educación pública. Así que bueno, esperemos que eso se vaya. Y me parece que además está decir cuál es mi postura al respecto. Yo creo en el Estado presente, en un Estado eficiente. Creo que en este momento Javier Milei llegó a ser presidente diciendo que el ajuste lo iba a pagar la casta, y no está sucediendo eso. El ajuste lo están pagando, personas que están mal de salud, gente con discapacidad, los jubilados, los estudiantes, las mujeres, las provincias. Entonces, creo yo que si seguimos pagando los mismos impuestos que hace 2 años, pero no se nos está dando una devolución de eso, me parece que nos están estafando. ¿Crees que hay muchos arrepentidos, aquellos que hayan votado a este proyecto, al de Milei? Sí, yo creo que sí, porque si la gente estuviera contenta con el gobierno nacional, habría más participación en las elecciones, por ejemplo. Creo que hay arrepentidos. Creo que hay gente que todavía le está dando un changüí más, ¿no? En las encuestas por lo general se mide, hasta los 2 años, y hay mucha gente que dijo que lo había votado, mucha gente dijo, voy a aguantar hasta los 2 años, por más que la esté pasando mal. Creo que el año que viene vamos a ver más arrepentidos, pero también hay gente que está muy segura, por más de que la esté pasando mal, porque quizás el voto no siempre pasa por, querer vivir mejor. Hay otros valores que se ponen en juego a la hora de votar, me parece a mí. Hay una encuesta que conocíamos esta semana que habla precisamente sobre la cantidad de jóvenes, esa franja etaria que ha votado este proyecto de Javier Milei, que se encuentra totalmente desamparada y desilusionada con respecto a las políticas implementadas, y que ya se pronuncia en el no ir a votar, la no participación, que también es contraproducente a la historia de nuestro país, a la historia de la democracia, a la historia de la construcción política y a la representatividad que debe tener cada uno de los representantes, ¿sí? Sí, yo pienso que es muy contraproducente no ir a votar, pero también siento que
tenemos que hacer una culpa de por qué sucede eso, por qué no podemos tener un proyecto que contenga, claro, que conquiste y que contenga a esas personas. Me parece a mí que independientemente de lo que pasen en estas elecciones, hasta el 26 de octubre, nosotros después, hablo particularmente por los compañeros que militan conmigo y demás, tenemos que salir a tener otra tarea que quizás es más importante que la tarea del 26, que es la de salir a construir consensos sociales, que nos digan, ok, tenemos que tener ciertas cositas que independientemente de quién gobierne ya no se pueden tocar más. Salud, educación pública, cosas esenciales para que avance cualquier país en el mundo. Esas cosas no las podemos estar discutiendo cada 4 o cada 2 años, ¿no? Me parece a mí. Pero ese es un laburo que no hay que hacer pensando en la campaña y en las elecciones, en este escenario, ¿no? Claro. Creo que no es cuestión de enojarse con el electorado, sino de entender por qué hay que interpretar el voto. Yo creo que hay que interpretar el voto, que hay que ver por qué, y me parece que en ese sentido la militancia ocupa un rol fundamental. Yo lo decía el otro día, hay un motivo por el cual los militantes nos dimos cuenta que Milei iba a ser presidente antes que nuestra dirigencia, porque muchas veces la dirigencia se encierra entre obsecuentes o en la oficina, obviamente no estoy hablando de todos, pero suele suceder, y el militante sí es el que está ahí en contacto con lo que pasa, el que habla con sus compañeros de laburo, con sus compañeros de la facultad, la persona joven. Nosotros la vimos antes que nuestra dirigencia, cuando ellos decían, no hay forma de que suceda, y sí, sucedió, efectivamente. Bueno, justamente ese era un reclamo que se le hacía también al Frente Renovador. La apertura nuevamente hacia el militante, aquel que conoce el barrio, que conoce a los vecinos. Y aparentemente, de junio hasta acá, la renovación hizo como ese viraje nuevamente de empezar a mirar a aquel que ha militado el proyecto desde hace mucho tiempo. Sí, tal cual. Yo creo que mi candidatura un poco dice eso. No se trata del nombre propio, que bueno, hoy estoy yo, pero podría haber sido cualquier otro compañero, sino de a quién vengo a representar, ¿no? Yo decía el otro día, o sea, no alcanza con ser mujer y con ser joven nada más. Tal cual. Vas a representar esos valores, vas a representar los valores de las mujeres jóvenes y cuáles son sus problemáticas, vas a representar los valores de la militancia. Bueno, un poco creo que tiene que ver con eso, mi candidatura, el hecho de que se haya elegido, que sea yo la que esté en la lista. Pero también es muy valioso esto que decís vos, porque habla muy bien de la dirigencia, poder escuchar qué le está diciendo su propia gente, pero no solamente su propia gente, sino el pueblo en general. La autocrítica es buena. La autocrítica es lo mejor que le puede pasar a un proyecto político. La obsecuencia es lo peor. Sí. No te sirve, no podés construir nada desde ese lugar. El otro día un compañero pasado en años, con mucha experiencia, me decía que le gustaba mucho mi equipo de trabajo, los chicos que están conmigo, que militan conmigo, que me están acompañando en la campaña, que son todos compañeros de la militancia, y me preguntaba qué era lo mejor que tenían ellos, y bueno, yo obviamente les enumeraba, y le decía, y lo mejor que tienen ellos es que no van a tener dudas en venir a decirme, che, nada que ver lo que hiciste. Y creo que eso es lo más valioso, me parece a mí. Claro, cuando el dirigente se rodea solamente de elogios, está perdiendo el foco. Sí, tal cual, porque me parece que no tiene sentido. La única forma de mejorar es viendo qué estamos haciendo mal. Y sobre todo yo siento que también escuchar a un dirigente que me dice, bueno, yo sé que esto está mal, yo sé que esto se podría mejorar, digo, bueno, es consciente y va a laburar para cambiarlo. A mí me pasa mucho cuando escucho al gobierno nacional que de repente te dice que todo está fantástico, que digo, lo peor de esto es que no son conscientes de la realidad en la que estamos todos, básicamente. Y ahora, eso quiere decir que no van a trabajar para cambiar esa situación. Qué difícil que es hacer campaña en este escenario. Qué difícil es llegar con un proyecto a una casa de un vecino que confió en un proyecto y que después terminó siendo todo lo contrario, ¿no? Sobre todo porque por lo general quienes votaron este proyecto nacional lo votan porque venían desilusionados de otros proyectos. Entonces sí, es cierto, claro, es muy difícil, pero es un laburo que tenemos que hacer. Quienes estamos comprometidos con la política sabemos que en realidad casi nunca es fácil y es un trabajo que hay que salir a hacer y que sobre todo es muy importante antes de ir a ofrecer cualquier cosa, bueno, escuchar cuál es la realidad en la que están, qué les faltan. Tenemos que salir un poco de las burbujas en las que nos movemos muchas veces y sí,
La verdad que es difícil, hay un descreimiento generalizado hacia todos los proyectos y tenemos que demostrar nuevamente con el laburo que se viene haciendo qué es lo que defendemos, cuáles son los valores y los intereses que defendemos y por qué en este momento el eslogan que en un momento se usaba, que es primero misiones, es más real que nunca. Rosario, gracias por venir. No, Linda muchas charla. gracias. Igual, queda un montón, pero era como para ir conociéndonos. La campaña va a arrancar el 27 recién. Sí, y el sí. 26 de octubre vamos a votar. Ustedes tienen un trabajo muy interesante y largo también, ¿eh? Sí, sin lugar a dudas. De todas formas, como te digo, yo milito desde que tengo 14 años. Así que esto no es nuevo para vos. Esto no solamente no es nuevo, sino que creo que quizás me sea más fácil que a otras personas y que además a mí la política me apasiona. Yo estoy agradecida por poder ocupar este espacio y como les decía, yo ahora, bueno, soy candidata y voy a hacer campaña, pero el 27 de octubre yo voy a seguir siendo una militante política, que es lo que fui toda mi vida. ¿Qué profesión sos? Yo soy procuradora legal, Ajá. me estoy por recibir de abogada. De todas formas, siempre trabajé en los medios y haciendo marketing, nada que ver con lo que estudié. Pero sí, yo soy una militante política y voy a seguir por ese camino, siempre. Gracias. Gracias a vos. Por venir.